Hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo informe. Desde la última vez que nos vimos, han pasado cosas muy buenas. El 31 de mayo de 2022, el cuerpo gobernante informó a todos los comités de sucursal que ya se podían reanudar todas las formas de predicación pública, menos la predicación de casa en casa. Nuestros hermanos de todo el mundo estaban súper contentos de volver a predicar presencialmente. Una hermana dijo, «Ha sido como si hubiéramos resucitado. Habíamos desaparecido y ahora estamos aquí otra vez. Ahora estamos más unidos». Y otro hermano dijo, «Predicar es como montar en bici. No se nos había olvidado hacerlo y nos divertimos muchísimo». Un hermano del comité de sucursal de Estados Unidos salió con un grupito a hacer unas revisitas que no habían hecho en persona desde antes de la pandemia. Él dijo, «Me preocupaba que la gente no quisiera vernos o que tuviera demasiado miedo por el virus. Pero no fue así para nada». El hermano tuvo una buena conversación con una de estas personas y luego dijo, «De verdad que necesitaba predicarle otra vez a alguien en persona en su casa». Hace poco me pasó algo parecido predicando por la calle. Una joven vio que mi compañero tenía la revista La Atalaya. Se acercó a nosotros y nos dijo que estaba súper contenta de volver a ver a los testigos. Hablamos un buen rato y luego hicimos planes para que una hermana se pusiera en contacto con ella. ¡Qué alegría volver a predicar otra vez por las calles! En Zambia, el conductor de un autobús se detuvo cuando vio por la calle a unos hermanos predicando. Él aceptó una revista que ellos le dieron y luego les pidió que les predicaran a los pasajeros. Todos escucharon con mucha atención y se quedaron con algunas revistas. El 25 y 26 de junio de 2022 fueron días históricos para la traducción de la Biblia. Ese fin de semana se presentaron ediciones de la traducción del Nuevo Mundo en 13 idiomas. En algunos casos, lo que se presentó fue solo un libro de la Biblia. En otros, fueron todas las escrituras griegas y en otros, la Biblia completa. En el pasado, el número máximo de ediciones que habíamos presentado en solo un fin de semana eran 6. Le damos las gracias a Jehová por estos hermosos regalos. El 7 de junio de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos dio la razón a los testigos de Jehová en 21 casos, todos en un día. Hasta ahora, el número máximo de casos que habíamos ganado en un tribunal en un solo día fueron 12 casos, pero hace mucho tiempo, el 3 de mayo de 1943, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Todo el mérito lo tiene nuestro Dios Jehová. Además, esto también es histórico porque en 20 de estos casos se condenó a Rusia por perseguir a los testigos de Jehová. ¿Qué dijo el tribunal? Veamos un video en el que hermanos del Departamento de Asuntos Legales de la Central Mundial nos lo contarán. Hermanos, esta sentencia es realmente histórica. De hecho, el tribunal resolvió 20 casos con una sola sentencia y nos dio la razón de manera contundente en todos ellos. En sus 196 páginas, la sentencia desmonta una por una todas las mentiras que Rusia ha empleado para perseguir a nuestros hermanos y para prohibir nuestras actividades. Shane, ¿puedes darnos algunos detalles de lo que dice la sentencia? Esta sentencia establece claramente que Rusia es culpable de llevar a cabo un ataque premeditado e implacable contra personas inocentes y sus creencias. Por ejemplo, en el párrafo 254, el Tribunal Europeo afirma que las autoridades rusas han seguido una política de intolerancia elaborada para obligar a los testigos de Jehová a abandonar su religión y para evitar que otros se unan a ella.
Esa política ha sido un completo fracaso. De hecho, la sentencia indica que los testigos de Jehová son completamente inocentes. Por ejemplo, Rusia afirmaba que nuestras publicaciones y nuestro sitio web son extremistas simplemente porque afirmamos que tenemos la verdad. Sin embargo, el Tribunal Europeo estableció que toda entidad religiosa o persona creyente tiene derecho a proclamar y defender que sus creencias son la verdad y que son superiores a las demás. Shane, ¿qué más dijo el Tribunal Europeo? El Tribunal Europeo confirmó que tenemos el derecho de predicar de casa en casa, enseñarles a nuestros hijos a adorar a Jehová, poseer y utilizar lugares de culto, negarse a hacer el servicio militar, rechazar transfusiones de sangre y buscar alternativas médicas, y ser neutrales en política. El Tribunal Europeo afirmó que nuestras creencias religiosas y actividades son completamente pacíficas y están amparadas por el derecho a la libertad de culto. Entre otras cosas, el tribunal le ordena a Rusia que deje de perseguir a los testigos de Jehová, que vuelva a legalizarnos, que libere a los que están en prisión, que nos permita usar nuestras publicaciones y nuestro sitio web y que nos devuelva las propiedades que nos había confiscado o nos pague el equivalente a más de $65 millones. ¡Excelente! ¡Qué agradecidos les estamos a todos los hermanos y hermanas que trabajaron sin descanso para poder llevar estos casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos! Solo el tiempo dirá si Rusia cumplirá o no con esta sentencia. Pero incluso si no lo hiciera, esta decisión es de obligado cumplimiento para los 46 países que están sometidos a la jurisdicción del Tribunal Europeo. Ahora, los derechos de los más de 1,5 millones de testigos de Jehová que viven en esos países están más protegidos que nunca. Y no solo eso, como el Tribunal Europeo tiene una enorme reputación, su sentencia tendrá una gran influencia en los altos tribunales de todo el mundo. Le damos gracias a Jehová por esta gran victoria, esta victoria histórica en el Tribunal Europeo. Podemos estar tranquilos de que sin importar lo que hagan las autoridades de este mundo, Jehová seguirá estando al lado de nuestros hermanos. ¿Por qué estamos tan seguros? Por lo que dice el texto de Isaías 54:17. Ahí dice: «Ningún arma que fabriquen contra ti dará resultado, y condenarás cualquier lengua que te acuse en un juicio». Este es el legado de los siervos de Jehová, y la justicia de ellos proviene de mí, afirma Jehová. Eso es, nuestro legado nos garantiza que Jehová seguirá apoyándonos ahora y para siempre. Con esta garantía, no hay nada ni nadie que pueda debilitar nuestra fe o robarnos la paz y la prosperidad espiritual que tenemos los siervos de Dios. Una prueba de esto es la manera en la que Jehová cuidó de nuestros hermanos de la antigua Unión Soviética cuando fueron perseguidos. A partir de este momento, en lo que queda de informe, veremos algunos ejemplos de cómo Jehová cuidó de su pueblo durante esta época. Ya verán cuánto los va a animar, no solamente a los hermanos de Rusia, sino también a todos nosotros, porque de alguna forma u otra, todos enfrentamos oposición. Mientras escucha las historias de estos hermanos, pregúntese, si a mí me pasara lo mismo, ¿qué es lo que haría? ¿Qué ayudó a estos hermanos y hermanas a no dejar de ser leales a Jehová? Me bauticé cuando tenía 15 años. Unas semanas después, los responsables de mi escuela se enteraron de que era testigo de Jehová. Así que empezaron a presionarnos a mí y a mi familia para que renunciáramos a nuestra fe. Estuvieron haciéndolo durante 3 años. A los 18 años me llamaron para servir en el ejército soviético, pero me negué y me condenaron a 2 años de cárcel. Cuando salí de la cárcel, me casé con Lidia, una hermana encantadora y fiel. Poco después me volvieron a llamar para servir en el ejército. Esta vez la sentencia era de 3 años en una prisión de régimen estricto. Nací en Ucrania, pero cuando me casé, me mudé a Lituania para vivir con mi esposo. 7 meses más tarde, condenaron a mi esposo a prisión. Para mí, emocionalmente fue algo tan difícil que acabé en el hospital.
Estaba embarazada y hasta perdí al bebé. Así que estaba sola, en un país extranjero. No sabía hablar el idioma y como mi esposo estaba en la cárcel, nadie me daba trabajo. Los guardias eran crueles y a menudo les daban palizas a los presos. A mí también me trataron de esa manera. Además, estaba aislado de mi familia y de mis hermanos y hermanas espirituales. Lo más difícil fue estar separado de mi querida esposa Lidia. Aún así, ella fue una gran fuente de ánimo para mí. Casi todos los días me escribía cartas. Yo recibí más cartas que los otros 30 presos juntos. Para apoyar a mi esposo espiritualmente, incluía en mis cartas textos de la Biblia y citas de nuestras publicaciones. Intentaba ponerlo disimuladamente para que las autoridades no se dieran cuenta. Las reuniones me daban fuerzas. Nunca me las perdía. En una ocasión, estábamos en una reunión en nuestra casa y entró un grupo de agentes de la KGB. Después de eso recibí una citación para acudir a un tribunal. El día de la audiencia estaba muy preocupada, pero Jehová me dio tal calma que el miedo y los nervios desaparecieron. Me ordenaron pagar una multa de 50 rublos. En aquel tiempo aquello era muchísimo dinero, pero no me dejé intimidar y nunca falté a las reuniones. Aproveché las oportunidades que tuve de predicar en la cárcel. Hubo ocasiones en las que se juntaban muchos presos para escuchar lo que tenía que decir, decenas de ellos. Cuando los presos me hacían preguntas que no eran tan fáciles de responder, yo las analizaba y meditaba en ellas para poder explicar bien mis creencias. Oraba constantemente y notaba que Jehová respondía a mis oraciones. A veces lo hacía de formas que no esperaba. Siempre me centré en por qué Jehová quería que yo me mantuviera fiel a pesar de todos los problemas que tenía. Eso me ayudó mucho. Había ocasiones en las que estaba clarísimo que era Jehová el que me estaba ayudando. No había otra explicación. Él llegó a ser mi mejor amigo. Siempre estaba ahí, a mi lado. Cuanto más débil me sentía, más ayuda me daba Jehová. No debemos pensar en cómo vamos a superar las pruebas, sino en cómo nos ayudará Jehová a superarlas. Él nos dará las fuerzas para aguantar cualquier cosa. Aguantar las pruebas por las que Jehová permite que pasemos, al final nos beneficia, fortalece o templa nuestra fe, por así decirlo. Es necesario tener la actitud correcta, ser positivos ante las dificultades. Y tenemos que estar decididos a ser fieles a Jehová hasta el final. ¿Cuánto nos enseña su ejemplo de aguante, hermanos Puchubis? Hemos recordado lo importante que es ser constantes a la hora de asistir a las reuniones y salir a predicar, tanto antes como durante la persecución. Hacerlo nos da estabilidad y mantiene fuerte nuestra fe. En la siguiente entrevista veremos cómo la educación de los padres, estudiar la Biblia regularmente y estar decididos a no fallarle a Jehová ayudaron a Yosif y Vera Rusu a aguantar la persecución. Tuve que enfrentarme a la persecución cuando tenía 6 años. A mi hermano mayor y a mi padre los condenaron a 25 años de prisión por ser objetores de conciencia. La verdad es que no sabía si iba a volver a verlos. Pero, felizmente, los liberaron 2 años después. El ejemplo de los dos me ha ayudado a mantenerme fiel a Jehová. Yo también me enfrenté a persecución cuando era niña. En la escuela muchas veces me pegaban porque predicaba, no llevaba los símbolos soviéticos en la ropa o no cantaba canciones patrióticas. Desde muy pequeñito, mis padres me enseñaron a amar a Jehová, a leer la Biblia y a cantarle a Jehová canciones de alabanza, y también a aprenderme versículos de memoria. Nos llevaban a las reuniones, que en esa época eran 3 veces a la semana. Me encantaba comentar.
Siempre tenía la mano levantada. Mis padres me enseñaron lo que tenía que decir cuando alguien me presionara para que traicionara a mis hermanos o a mis padres. Ellos me enseñaron a amar a Jehová y a confiar en Él. Y eso me ayudó a sentirme cerca de Dios y a querer ser leal a Él. Cuando tenía 15 años, fuimos deportados a Siberia. Nos mandaron en tren. En esos momentos tan difíciles, leer las publicaciones que habíamos podido llevar a escondidas fue algo que me consoló y me tranquilizó mucho. Aquello para nosotros era lo más importante. Durante todo el viaje en tren estuvimos cantando canciones a Jehová. 10 años después, cuando estaba en Kazajistán, me arrestaron y me sentenciaron a 5 años de cárcel. Muchas veces, los guardias de la prisión me presionaban para que renunciara a mi fe, pero meditar en el asunto de la soberanía de Jehová me ayudó a mantenerme firme en mi postura. Le oraba a Jehová y le pedía que me diera fuerzas para aguantar y seguir siendo leal. Leer la Biblia me ayudó a aguantar las pruebas y a no ceder ante la presión, pasara lo que pasara. Cuando cumplí mi condena y salí de prisión, regresé a Moldavia. Después, en 1967, Vera y yo nos casamos. 2 años más tarde, el Tribunal Supremo de Moldavia condenó a Josip a 10 años de prisión y en una cárcel de máxima seguridad. Yo me quedé sola con 18 años y un niño de 1 año. Muy a menudo los de la KGB me interrogaban durante horas, a veces hasta 5 horas. Me decían muchas mentiras y trataban de sembrar dudas en mi mente. Durante los siguientes años, solo vi crecer a mi hijo en fotos, y cuando Vera me lo traía 2 veces al año. Una de las cosas que esperaba con más ganas era el nuevo par de botas que ella me traía. Algunos hermanos y yo copiábamos las revistas en papel muy finito, con forma de suela de zapato. Les quitábamos la suela a las botas, ahí metíamos las revistas y luego volvíamos a poner la suela en su sitio. Cabían hasta 7 revistas en un par de botas. Durante la persecución, tu amistad con Jehová se hace más fuerte, más real. Jehová es muy bueno. Él me da el poder que va más allá de lo normal. En mi vida, cuanto más difíciles han sido las pruebas, más oportunidades me ha dado Jehová de hablar acerca de su propósito y de su reino. Jehová me ha ayudado a concentrarme en lo que sí tengo y no en los problemas. Pensar de esa manera me consuela y me ayuda a no perder la alegría. Solo tengo razones para ser feliz. Muchísimas gracias, hermanos Rusu, por contarnos su historia. ¿Se fijaron en qué los ayudó a estar preparados para enfrentarse a la persecución? Aparte de la educación que les dieron sus padres, eran constantes en su estudio personal, se aprendieron versículos de memoria y siempre tuvieron presente la cuestión de la soberanía de Jehová. Por eso estaban decididos a no ceder nunca. Y nosotros podemos hacer lo mismo. La experiencia de estos 2 matrimonios nos recuerda las palabras de Hebreos 13:6. Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Jehová demostró que estaba ayudando a nuestros hermanos y hermanas de la antigua Unión Soviética. A pesar de toda la avalancha de persecución que aguantaron, fueron leales y el número de testigos aumentó. Por ejemplo, en 1949 había unos 10,000 testigos de Jehová en los países que formaban la antigua Unión Soviética, la mayoría en Ucrania Occidental. ¿Pero saben cuántos publicadores hay ahora en esos países? Más de 380,000. Es obvio que Jehová los ayudó. A finales de los 70 y en los 80, trabajé mucho con los hermanos de los países del bloque comunista. Vi de cerca su fe y fui testigo de todas las maneras en las que Jehová los ayudó.
Por ejemplo, se encargó de que siempre tuvieran suficiente alimento espiritual. Los hermanos sabían lo importante que era asistir a todas las reuniones, aunque se celebraran en grupos pequeños. Y les encantaba cantar canciones del reino. Se sabían muchas de memoria. Hacían el esfuerzo de asistir a las reuniones, aunque sabían que se jugaban su libertad. Y ponían en peligro su seguridad. Aunque Satanás no se daba por vencido en sus ataques, yo vi con mis propios ojos cómo Jehová los ayudaba una y otra vez a hacer discípulos y a aguantar. El gobierno ruso puede acabar con una entidad legal, pero nunca acabará con la organización de Jehová. ¿Recuerdan lo que le ocurrirá al rey del norte? Daniel 11:45 dice: llegará a su fin, y no tendrá quien lo ayude. El rey del norte no tendrá quien lo ayude. Pero, ¿quién vendrá a ayudarnos? Pues, lo leímos antes en Hebreos 13:6. Jehová es nuestro ayudante. Queridos hermanos, estén decididos, pase lo que pase, a confiar completamente en Jehová y ser leales. Jehová acudirá en su ayuda. Los llevamos en el corazón a todos ustedes. Desde la Central Mundial de los Testigos de Jehová, esto es JW Broadcasting.